Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Palique. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante como es la sociedad griega, porque también hay que conocer la historia del mundo occidental y vamos a retomarnos a esa época y nos va a ayudar el que está con nosotros, doctor en Filología Clásica, que hoy tenemos a Javier Murcia. ¿Qué tal? Gracias por llamarme y por estar aquí. Es un Hoy, placer estar aquí con vosotros. Hoy vamos a retomarnos, ¿no? A hablar de esa historia interesante del mundo griego. Y bueno, digamos que el mundo griego empieza por la creación de los mitos. ¿Cómo comienza esa historia de la sociedad griega? Bueno, la sociedad del pueblo griego se remonta a una edad muy, muy antigua. Es uno de los pueblos que están mejor atestiguados en su historia, ¿eh? Piensa que los griegos entran en lo que es la Grecia moderna, que es la península de los Balcanes, en el segundo milenio antes de Cristo, que es cuando ya incluso se crea una primera sociedad griega, que son los micénicos. Los micénicos eran ya griegos y fueron los primeros que establecieron esa sociedad. A partir de ella podemos rastrear el pueblo griego hasta la actualidad. Y prácticamente, históricamente, la historia de Grecia comienza ahí, con el pueblo micénico, que son los primeros griegos que se asientan ahí sobre los antiguos pobladores que había, que eran pueblos del Mediterráneo a los que se imponen, ¿no? Y ellas aparecen ahí, se mantienen y luego por sucesivas evoluciones van llegando pues diferentes épocas, la época oscura, el arcaísmo, la época clásica y luego la época después cuando llega Alejandro Magno, el helenismo. Pues esa es una evolución enormemente larga del pueblo griego y que mantuvo la esencia de su cultura prácticamente del mundo micénico hasta la actualidad. Ese es el comienzo realmente del pueblo El griego. cimiento, ¿no? Cuando llegan allí a Grecia, se supone que es un pueblo indoeuropeo que venía desde el interior del norte de Europa, de las estepas de Rusia, de Ucrania, pues de ahí comienza el pueblo indoeuropeo a moverse, y entonces una rama de ese pueblo indoeuropeo desciende hacia la península de los Balcanes y entra allí en Grecia. Eso está documentado históricamente y se sabe exactamente que fue así. Y los primeros testimonios de griego escrito son del segundo milenio antes de Cristo, que todavía están conservados, y ahí están los primeros documentos. Y de alguna manera los indoeuropeos y el pueblo griego, que era un pueblo indoeuropeo, traen pues ya sus dioses antiguos, que también tenían luego en común con otros pueblos indoeuropeos. Entonces ya prácticamente ya tenía su propia esencia, que estaba ya creada, ¿no? Era como el principio. O sea, digamos que Grecia no se forma a partir como posteriormente lo hiciera Roma con la leyenda de Rómulo y Remo. No, porque los griegos realmente siempre vivieron dispersos por ciudades. Nunca hubo una unidad política. Que eso fue una ventaja y luego también fue un inconveniente. Pero en principio el pueblo griego siempre vivió suelto por ciudades, ¿no? Estaba Atenas, estaba Esparta, estaba Tebas, estaba Corinto. Entonces, había muchos núcleos independientes, que era la polis famosa, que es un concepto político, y eso condicionó toda la historia de Grecia. Entonces, realmente no hay mitos fundacionales, pero cada ciudad tenía el suyo. Entonces, realmente, por ejemplo, en el caso de Atenas, en su época más remota había reyes, pero eso históricamente no está documentado. Eso lo documenta el mito. Entonces eso ya se deja para la historia mítica. Entonces Egeo, Teseo, que son los reyes mitológicos de Atenas, están como en la leyenda, pero no tienen una base histórica. Entonces, para el mismo griego era historia, para ellos era historia, evidentemente. Pero para nosotros, evidentemente, esos reyes antiguos se remontan ya al mito y con todas las historias míticas que tiene. Pero cada ciudad pues tenía su fundación mitológica diferente. Pero ellos, cuando crean los mitos, lo hacen a partir para, digamos, un estilo de vida para explicar a la gente los fenómenos naturales. Sí, los mitos tenían diversas funciones. Una era esa, explicar diversas cosas, fenómenos de la naturaleza, fenómenos también de algún acontecimiento, alguna costumbre, por ejemplo, que había en la sociedad, pues también había un mito, por ejemplo, que lo explicaba. Son mitos que sirven para explicar. Pero también luego había otros mitos que ya no tenían esa misión. Otros mitos eran religiosos, otros eran mitos puramente que de genealogía, y había muchos mitos que también tenían un elemento de folclore, que no tenían realmente ningún ánimo de explicar fenómenos naturales, O sino sea, que que eran folclóricos. habían griegos que creían eso de Diversos. verdad, que ocurrió. Para los griegos, en general,
los mitos sí que eran de verdad. Ellos pensaban que sí, cuando ellos pensaban que Teseo había vivido en Atenas, pero yo pensaba que sí, que eso era real. De hecho, tenían la tumba de Teseo ahí en Atenas y la habían entrado allí porque pensaban que era verdad. Nosotros evidentemente ya lo mandamos a la leyenda y lo dejamos ahí sin creer que es una verdad, pero para ellos sí que era verdad. Y cada ciudad pues tenía su mito fundacional. Y los mitos tenían diversas misiones para explicar el mundo, ¿no? Explicaban fenómenos naturales, explicaban acontecimientos, explicaban costumbres, también hay mitos que explicaban costumbres curiosas de un país. ¿Por qué pasaba esta costumbre en tal sitio? Pues había un mito que lo explicaba. Y luego hay mitos sin propósito aparente que eran como elementos de folclore, como cuentos folclóricos, que no tenían mayor misión. ¿Y quién fue el primer gran rey ya no de Grecia, sino o de Atenas, de ciudades más importantes? Bueno, evidentemente los reyes más famosos fueron los que salen en la Odisea, que es Agamenón, que es el rey de Micenas, y en el caso de Egeo, que era el rey de Atenas. Luego están los reyes que había en Tebas, que era Edipo. Cada ciudad pues tenía su genealogía de reyes que eran famosos, sobre todo en ese momento histórico, que es el momento un poco antes y contemporáneo con la guerra de Troya. Que la guerra de Troya sucede antes de la época clásica de Grecia. Sí, claro, la guerra de Troya la guerra de Troya se supone que también es una leyenda, aunque luego se demostró que era de verdad. Sí, te iba a preguntar por eso ahora. Sí, la idea era que la guerra de Troya siempre se debe pensar que es una leyenda, y se leía en los libros como una leyenda, hasta que excavando allí en la llanura de Troya, pues Schliemann encontró restos que correspondían a esa época histórica. Y entonces se dio por supuesto que sí que hubo esa guerra existió. ¿Que esos personajes luchasen en concreto? No, pero que la guerra, como fundamento de la historia de la realidad, existió de verdad. Y en el caso de los reyes, pues claro, pues los reyes, la guerra de Troya de alguna manera es el elemento clave de la mitología. Todo pasa antes o después de la guerra de Troya, que es el elemento más importante del mito. Entonces todos los acontecimientos tienen como ese eje cronológico. ¿Esto pasa antes o después? Hércules, pues pasa antes de la guerra de Troya, por ejemplo. Entonces todo se sitúa así a un lado u otro. Pero la guerra de Troya pues sitúa un pasado legendario también. Aunque ahora sabemos que sería a lo mejor en 1200 o 1300 antes de Cristo. Pero por ejemplo, Agamenón sí que fue verídico, o sea, existió, o eso también es un nombre de un rey, ¿no? Pero no se sabe si existió o no. Era el rey de Micenas. Pero la guerra de Troya al final se escribe en la Ilíada, ¿no? Sí, la Ilíada es el primer testimonio de la literatura griega donde se cuenta un episodio de la guerra de Troya, exactamente. Y aparecen todos los grandes personajes, Agamenón, Aquiles, todos los grandes personajes aparecen ahí. ¿Y que son reales? No lo sabemos. La guerra sí que fue real. Lo que no sabemos es realmente si esos nombres corresponden a personajes reales de la historia. Eso no lo podemos saber. Aquiles lo mismo existió, pero no era un semidios, a lo mejor era un guerrero. Puede ser. Por eso normalmente se dicen leyendas, porque no están ahí, pueden ser verdad. La leyenda es algo que puede haber sido verdad en un momento determinado, pero no tenemos forma de conocer esa verdad porque se remonta muy atrás. Claro, al final la literatura, te quería preguntar si eso lo hicieron como literatura o como una guía de vida, ¿no? Para el griego, como la figura de Aquiles, Héctor también. Sí, bueno, las dos cosas también. Es decir, la Ilíada es una forma de vida también. Realmente fue el libro que todos los griegos conocían, que todos los niños estudiaban en el colegio, lo primero que estudiaban. Entonces, de alguna manera eso configuró la mente de los griegos y era su libro. Cuando alguien pensaba, ¿cuál es el libro griego auténtico? Era la Ilíada, con el que todos los niños habían aprendido y de alguna manera configurado su mente para tener un comportamiento, una forma de ser, un valor, una actitud ante la vida y ante la muerte. Y eso estaba ahí en la Ilíada. Y al mismo tiempo también ellos pensaban que había pasado. Ellos, los griegos, lo pensaban que había pasado y que había existido todo el mundo de verdad. De manera que, en el fondo, a ellos sí que les completaba completamente. Nosotros ahora, respecto a que esos personajes hayan existido de verdad, tenemos una mirada más crítica porque evidentemente no hay forma de saberlo. Pero es curioso cómo transcurrió en el tiempo, por ejemplo, el término, el talón de Aquiles, vamos a hacer de caballo de Troya. Sí, claro. Al final, Grecia ha tenido muchas, como el caso, por ejemplo, el término Eureka, que Grecia siempre ha transcurrido mucho en el tiempo, ¿no? Al final, a través de la literatura, exactamente, ha sido muy importante. Como hemos seguido educándonos en esa cultura griega, pues todas esas expresiones, toda esa
formas del mundo, pues nosotros las seguimos conservando, como con los ejemplos que has puesto tú. Para que veamos lo importante que puede llegar a ser el cimiento de Occidente, ¿no? Sí, es decir, Grecia. seguimos siendo Occidente porque seguimos leyendo a los griegos. Si no, esto no sería Occidente. Hay que mantener la lectura de los griegos, de los romanos, para que esto siga siendo Occidente, porque esa es la base en la que vivimos, en la que nos sustentamos. Cuando quitas esa base, el mundo occidental se derrumba. Y entonces tenemos que seguir manteniéndola, cultivándola, por sobre todo, no nosotros a lo mejor, sino transmitiéndola a las siguientes generaciones, para que sigan viviendo eso como lo vemos nosotros. Y esa es la misión un poco de los profesores. Sí, porque Grecia al final tuvo un papel tan fuerte en la sociedad que incluso Roma no tuvo su propia, digamos, su propio estilo. Al final, digamos que cogió una fórmula de Grecia también, ¿no? Los romanos, bueno, los romanos era otro pueblo diferente. Sí, La grandeza de Roma, sí, la grandeza de Roma fue que, aunque los romanos conquistaron a los griegos en su momento, sin embargo tuvieron la grandeza de entender que esa cultura, que esa civilización que ellos habían conquistado, era enormemente valiosa. Y entonces ellos la asumieron como parte también de su propia cultura. Entonces, y además la transmitieron a los pueblos de Occidente, donde ellos llegaron a Galia, llegaron a Hispania, y ahí ponían escuelas y ahí se enseñaba latín y griego. Entonces, esa es la grandeza de Roma. Pero ellos, al principio, de entrada era un pueblo bárbaro, los romanos eran bárbaros. Los griegos llamaban a los extranjeros, a los romanos, los griegos llamaban a los romanos bárbaros. De hecho, hay una anécdota muy famosa que la cuenta Pirro. Pirro era un griego que luchó contra los romanos allá por el 275 a.C. Al principio, cuando Roma era todavía pequeñita, entonces empezó a luchar contra las ciudades que había al sur de Italia. Y entonces esas ciudades iban perdiendo la guerra porque los romanos eran muy bárbaros, pero su ejército era inmejorable. Entonces los griegos veían que perdían, y llamaron en su auxilio a un rey de Grecia que se llamaba Pirro y trajo ahí su ejército. Entonces el primer día va Pirro allí a ver el campamento, a espiar el campamento de los romanos. Porque nunca había visto a los romanos. Ha habido estos bárbaros que me dicen que tenemos que luchar contra ellos. Entonces va allí, entonces investiga un poco cómo es el campamento romano desde la distancia, y cuando lo ve se queda sorprendido y dice, este campamento de bárbaros no es de bárbaros. Como diciendo, estos son diferentes, cuidado, estos son complicados. Y realmente eran complicados, como que no pudieron ganarles nunca jamás. Pero se dio cuenta que aunque eran bárbaros, eran diferentes. Esa es la historia graciosa de Pirro, porque supo ver con esa paradoja que sí eran bárbaros, pero eran unos bárbaros diferentes. Y la grandeza de esos bárbaros era que supieron apreciar a los griegos, supieron apreciar su cultura, sus valores artísticos. Y aunque a ellos no les gustó demasiado, sin embargo, lo transmitieron. Por ejemplo, hay dos cosas que los romanos no les hago de gustar a la de Grecia, y era la música y el deporte. A los romanos no les gustaba el deporte. ¿Y era por qué? Porque el deporte solo lo sentían los griegos. Era algo puramente griego, nadie lo comprendía. Estas personas que compiten... Los Juegos Olímpicos ahí. Claro, ellos crean los Juegos Olímpicos, había más juegos, no se estaban solo los Juegos Olímpicos, eran los más importantes, claro, y era la base de su cronología, pero había más juegos en diferentes lugares. Y todos los extranjeros que iban ahí, estas personas que hacen aquí corriendo y volviendo, y corrían por nada, ojo, que luego te daban una coronita que te le ponían encima de la cabeza, de olivo en el caso de Olimpia. Y se van sorprendidos porque no lo comprendían, porque estaba fuera de su esquema mental. Y los romanos igual, no lo comprendían. Pero supieron valorarlo, igual que la música, tampoco los romanos eran muy amantes de la música, y entonces supieron asumirlo y nos lo transmitieron a nosotros. Por eso nosotros seguimos corriendo, seguimos yendo a los gimnasios, porque somos griegos todavía, entonces seguimos manteniendo ese espíritu de los griegos. Gracias a que Roma no rompió completamente con eso, pues de hecho, no, esta parte no. Asumió también eso, aunque ellos entendían que no era parte de su esencia romana, porque no eran tan civilizados como los griegos, porque para los griegos competir en los Juegos Olímpicos era la cima de la civilización. Y los romanos no acaban de ver eso. ¿Qué es esto que no lo entendía? Porque eran muy prácticos y demasiado rudos, soldados, entonces no lo comprendían. Y los griegos podían ser rudos, como podían ser los espartanos, pero también tenían esa parte exquisita de desarrollar pues, elementos musicales, elementos deportivos, y eso Roma pues a veces no lo entendió bien. Pero bueno, lo asumió, esa es la grandeza de los romanos. Y la relación entre Roma y Grecia, sobre todo al principio, fue un poco confusa, ¿no? Pero al final los romanos asumieron completamente la cultura griega, y toda persona culta en Roma sabía griego perfectamente. Y actualmente lo que hacemos nosotros viene prácticamente de Grecia. ¿Te refieres a los Juegos Olímpicos o a qué?
Sí, deporte, Hay muchas cosas. costumbre. Bueno, costumbres o- pocas, pero todos los elementos culturales como el teatro, como los odeones, como los coros, hay en todos los coros que hay por todos sitios, como, por ejemplo, los gimnasios, todo eso, que vamos todos los días al gimnasio todo el mundo, pues todo eso es gracias a que los griegos los crearon, le dieron esa base cultural y pues han pasado hasta nosotros, sobre todo gracias a los romanos que los transmitieron después. Ya, Sí, porque los romanos los gimnasios no tenían, ¿eh? Los gimnasios, como su palabra indica, es griego, pero bueno, luego se mantuvo. Y también es cierto que hay periodos donde pasa más desapercibido. Cuando el mundo antiguo cayó, ¿no? Tras la caída de Roma, pues hay un periodo un poco de letargo. Pero luego volvió otra vez a resurgir el mundo griego y romano y volvieron a aparecer. Entonces, por ejemplo, los Juegos Olímpicos tardan muchos años en volver otra vez a restaurarse. Pero bueno, al final se restauran porque está en nuestra mente de estudiantes de griego. y habían juegos, en los primeros Juegos Olímpicos, habían juegos que actualmente no se realizan. Pues sí, había. O se Al hace el mismo principio son método los que mismos, al aquella principio época. son los mismos. Estaba el pentatlón. El pentatlón era la cima de los Juegos Olímpicos. Cuando uno ganaba el pentatlón, uno era el atleta perfecto y salía de allí prácticamente como un dios. Las 5 pruebas famosas que siguen siendo las mismas 5 pruebas que hay en la historia. Prácticamente todas las pruebas eran iguales. A lo mejor se han eliminado algunas, bueno, para el salto de longitud, el salto el disco, todo era exactamente prácticamente igual. Y el boxeo también estaba, claro. Y luego había otro que se llamaba el pancracio, que era una especie de lucha total. Era un combate entre dos atletas donde estaba permitido todo, menos meter el dedo al ojo al otro, podías hacer lo que quisieras. Eso ha desaparecido porque era Era un poco brutal, era salvaje. brutal. Pero eso ha desaparecido. Y luego también había carreras con caballos y carreras Y con lucha carros. grecorromana también, La ¿no? lucha romana, sí, eso era la lucha, exactamente. Y luego estaba, que era cuando tenías que hacer que el otro tocase con la espalda el suelo y es cuando... Y eso también existía, que se sigue haciendo. Eso. Pero tú has dicho los que no se hacían. Lo único que no se hacía son el pancracio y las carreras con caballos y con carros de caballos. Eso existía, ¿eh? Que era una de las más vistosas que había. Pero ahora ya no se hace, evidentemente. Ahora pues estaban los hipódromos para hacer las carreras de caballos. Pero en el mundo antiguo, el mismo estadio de Olimpia, ahí se hacía Claro. todo. Eran 200 metros, normalmente. Sí, lo marcaba todo. Sí, sí, ahí estaba todo. Y bueno, después de la guerra de Troya, ¿Mm? bueno, primero te quería preguntar por qué se origina. ¿La guerra de Troya? Bueno, en principio, tal como lo cuenta el mito, Menelao, que era el hermano de Agamenón, estaba casado con Helena de Troya. Helena de Troya era la mujer más hermosa de Grecia. Y entonces ella misma, precisamente, había elegido, de todos los pretendientes que tenía, había elegido a Menelao, que era el rey de Esparta. Y todos los demás pretendientes que habían sido rechazados hacen un juramento para defender esa unión, para que esa unión, esa elección que había hecho Helena de Menelao, fuese mantenida para siempre. Sin embargo, en ese momento, cuando están casados, incluso felizmente, en ese momento llega a Esparta una embajada de Troya donde aparece Paris. Paris es un príncipe troyano que aparece en Troya, en Esparta, como embajador, seduce a Helena, consigue convencerla para que se vaya con él y se la lleva hasta Troya. Entonces, en ese, de alguna manera, asunto amoroso es cuando comienza la guerra de Troya. Menelao entonces recuerda el juramento que han hecho todos los otros pretendientes y los convoca para ir a Troya para luchar por su mujer, para ir allí y traérsela de vuelta. Lo que sale en la película. Sí, es lo que sale de la película, sí, exactamente así. Es decir, el origen de la guerra de Troya es una mujer, que es Helena de Troya, la mujer más Pero hermosa de en la Grecia. película verídica también todo. La película está todo bien hasta la muerte de Héctor, donde la película ya se aleja del mito, ya no se ajusta a la mitología. Por ejemplo, Aquiles muere antes de tomar Troya. Él no entra al caballo de Troya, había muerto antes. Eso es un error de la película. Luego otro error de la película es que Menelao vive y se lleva a Helena de vuelta a su casa. Sí, eso cuando vi la película me quedé sorprendido porque no, el mito real está claro que los griegos toman Troya, eso no lo cambió la película, pero todos sobreviven. Agamenón sobrevive, Menelao sobrevive, Menelao coge a Helena y se la lleva de vuelta a su casa y ya vivieron el resto de su vida felices en Esparta.
Y Agamenón también sobrevive, toma Troya y regresa a su casa. Entonces realmente ahí esa parte sí que la película se aleja del mito. Aquiles había muerto antes. Desde las murallas, Paris le había tirado la flecha. Sí. Eso que se ve en la película había pasado antes de entrar a Troya. Cuando precisamente el caballo de Troya se crea, que lo diseña un poco Ulises, porque una vez que ha muerto Aquiles, los griegos sienten que ya no pueden tomar Troya, porque Aquiles era Era como el líder, era, ¿no? vamos, era una máquina de matar que podía hacer lo que quisiera. Pero claro, una vez que muere Aquiles, ellos sienten que va a ser incapaz de tomar Troya. Entonces Ulises piensa, pues la podemos tomar con ingenio. Y entonces deciden hacer esa argucia del caballo de Troya, donde lo dejan allí, hacen como que se retiran, y dentro está lleno de guerreros griegos, y cuando ya lo meten dentro de la ciudad, eso sí que está bien contado en la película, pero Aquiles no está dentro. Y entonces ya pues, salen del caballo, toman la ciudad, matan a todos, prácticamente muere todo el mundo, menos Eneas, que es el que se salva, que eso también sale en la película, pero París muere, Príamo muere, todo el mundo muere, menos Eneas, que es el que sobrevive y se embarca allá y consigue llegar al lugar de Roma y ahí fundar la ciudad, que es el lejano fundador de la ciudad de Troya. Bueno, en la película a lo mejor lo quieren poner más épico, ¿no? Que La Aquiles película, dentro. la película está muy bien porque Aquiles aparece como un personaje auténticamente épico, sí. Lo que pasa es que quieren conservar un poco la historia esa de amor de Paris y Helena y eso no está en el mito. En el mito no está. En el mito Paris muere, Helena se regresa con su marido y no hay más historia ahí. Pero en la película se ve que eso le pareció poco, pareció poco, y la verdad que parece poco. Pero claro, en el mito no se basa en la historia de amor, se basa en cómo toman Troya, cómo castigan a los troyanos por haber... Entonces, más o menos, esa es la idea. Pero bueno, esa es un poco... La película está bien hasta ese momento, ya no, después ya no está bien. Y bueno, cuando termina la guerra de Troya, ya es cuando entra en auge la ciudad de griega, las polis, Sí, se crean las polis. tras la época esa oscura, que se remonta ya a la leyenda, entonces viene la época histórica, y entonces en la época histórica se crea la poli. El polis es un concepto político. Todo el mundo dice, polis, ciudad. No, la palabra polis no significa técnicamente ciudad, sino estado. Entonces, la característica más curiosa del mundo griego era que no era una unidad política, cada ciudad era independiente. Y eso le dio su grandeza, porque eso es lo que hizo que compitiesen entre ellas y dieron lo mejor de sí mismas. Pero estaba unificada. Nunca estuvieron unificados. Hasta que llegó Alejandro Magno y los conquistó, nunca estuvo unificado el mundo griego. Entonces, realmente, cada ciudad, había ciudades que eran muy pequeñas, eran pequeñísimas. Las dos ciudades más grandes eran Esparta, que tenía era un estado enorme en comparación con los demás, porque prácticamente todo el sur del Peloponeso era suyo. Luego estaba Atenas, que tenía 2.500 kilómetros cuadrados. Eso es una barbaridad, pero las demás eran ciudades a veces muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y eso condicionó un poco su vida, pero al mismo tiempo culturalmente las hizo muy, muy valiosas porque todas competían entre sí y todas tenían de alguna manera ahí ese afán de destacar, ¿no? Pero políticamente, al no tener unidad, pues tampoco podían tener una gran expansión, de hecho no hubo expansión prácticamente. Y lo único cosa buena es que cuando llegaron los persas invadieron Grecia, en el 480, pues sí que los griegos ahí se unieron todos. Ahí temporalmente todos los griegos se unieron para luchar contra el invasor y lo derrotaron. Pero una vez que se fue el peligro persa, todo el mundo volvió otra vez a ser independiente porque vivían obsesionados por su independencia. Y eso se mantuvo completamente hasta la época de Alejandro Magno. Y eso fue desde la época arcaica, es decir, a partir del siglo VIII a.C. se crean las polis, cada lugar se crea su propio lugar. Era una ciudad, era un núcleo urbano con un territorio más o menos grande, dependiendo de las ciudades. Atenas es una de las más grandes, por eso fue más... Evidentemente la que tenía un territorio más grande pues, era más importante, como Atenas o como Esparta. Y había otras que eran mucho más pequeñas, había algunas que tenían una islita muy pequeñita. Y entonces realmente pues esa o dividían un poco a la sombra de otra, incluso por ejemplo monedas, pues de todas las ciudades-estado, la mitad nunca tuvieron moneda, usaban la moneda de otros estados porque no tenían capacidad para hacer moneda. Pero bueno, se servían, ellos iban así, pero mantenían su autonomía, que era lo que ellos estaban obsesionados siempre. A pesar de que todos eran griegos, todos tenían la misma cultura, la misma raza, los mismos dioses, pero cada uno vivía independientemente
en su ciudad. Un poco parecido, nos puede parecer sorprendente, un poco sería como Europa. Europa hay un montón, no hay lugar en el donde haya tantos estados diferentes para lo que es pequeñito es Europa. Europa es una insignificancia, pero que si Liechtenstein, que si Francia, que si Alemania, que si Suiza, que si Luxemburgo. ¿Dónde se ha visto eso? En ningún lugar del mundo se ha visto eso. Pues esto es un poco lo que había ahí en Grecia en ese momento, y eso es lo que dio a Europa la grandeza. Precisamente eso sí, toda Europa tiene la misma cultura, que es la cultura griega, del dominio pasado. ¿Atenas siempre fue la más fuerte? ¿O estuvo ahí con Esparta? No, hasta que no llegó la democracia en el 510 antes de Cristo, Atenas no empezó a destacar. En ese momento Esparta había sido siempre la más poderosa de toda Grecia, y lo fue durante mucho tiempo. Lo que pasa es que Esparta tenía un grave problema, que era que estaba fuera del mundo económico. Era un mundo, Esparta se encerraba en sí misma. Y claro, cuando un estado, por muy grande que sea y muy poderoso, se cierra en sí mismo, pues ya no influyes en el resto del mundo griego. Pero Atenas tenía esa voluntad de salir fuera, que era lo que no tenían los espartanos. Ellos se habían conformado con dominar el sur del Peloponeso, dominar las tierras magníficas, la prosperidad era enorme, pero como no tenían comercio, ni moneda, ni nada, pues tampoco le interesaba mucho más. Los atenienses vivían más dedicados al comercio. Entonces ellos, a partir del 510, que se instauró la democracia, entonces, como tenía mucha población en un estado grande, pues ya se lanzan al exterior. Entonces intentan crear como una especie de un imperio comercial, ¿no? Que era lo que le dio su fama, y luego se convirtió también en un imperio, de alguna manera, militar, ¿no? Porque al final crearon una de las flotas más grandes que existían en el mundo, y eso lo crearon ellos precisamente gracias a su éxito económico. Y siempre, a lo largo de la historia, siempre se ha hablado de los filósofos de la Grecia clásica, pero la mujer también tuvo un papel importante en Grecia, ¿no? Bueno, la mujer... Bueno, importante, pero o muy poca cantidad de mujeres que también tenían ese privilegio, ¿no? Cuando en la época clásica no hay demasiado. El papel de la mujer es muy limitado, de verdad. En Esparta concretamente fue un lugar donde la mujer vivió mejor de todo el mundo griego. Pero en el resto del mundo griego la mujer no tuvo ese papel. La democracia, por ejemplo, no le dio a la mujer la capacidad, por ejemplo, de desarrollar. Estaban muy limitadas al mundo doméstico, y porque los griegos establecieron como una diferencia fundamental entre la vida pública y la vida doméstica. Entonces la vida pública y política era para los hombres. Entonces la vida doméstica sí que era para las mujeres, donde ellas gobernaban la casa totalmente de una forma absoluta. Todo lo que había de puertas para dentro de la casa, incluidos los esclavos, todo era dominio exclusivo de la mujer. Pero lo que es el mundo público, de los tribunales, de las asambleas, todo eso era para el hombre. Y ahí eso se mantuvo. En la época clásica además fue mucho más estricto. En Esparta, como curiosidad, las mujeres tuvieron una vida mucho más libre. Incluso pudieron heredar, pudieron administrar sus bienes. Parte de la población que eran mujeres eran las que más propiedades tenían, porque como había tanta muerte, pues muchas propiedades se concentraban en algunas mujeres que quedaban viudas. De manera que Esparta fue un raro caso donde las mujeres tuvieron más libertad. No política, porque no la tuvieron evidentemente, pero social. Se podían libremente más moverse en un mundo exterior, ¿no? Pero en Atenas, la verdad, no fue así. Del resto de ciudades no tenemos muchos más datos, pero suponemos que se fue exactamente igual. Pero las mujeres que se llamaban las hetairas, pues... Bueno, es que esas eran cortesanas, prostitutas de alto nivel. Entonces esas no eran ciudadanas. A ese pequeño porcentaje. Es que esas mujeres no eran ciudadanas de Atenas. Tenían que ser o esclavas o extranjeras. Entonces esas mujeres no entraban dentro de la cuenta de... Pero también compartían, digamos, que puedan dar su opinión, ¿no? Sí, en las reuniones. Pero ellas, las únicas mujeres que podían ir a las reuniones de hombres eran esas mujeres, que no eran ciudadanas, ¿eh? No eran personas extranjeras. Ah, vale, yo pensaba que eran de Grecia. No, eran extrañas. Sí, eran de Grecia, podían ser griegas, incluso podían ser de otro sitio, pero no eran ciudadanas de una ciudad en concreto. Y entonces, sí, alternaban con los hombres, estaban en sus reuniones, opinaban, porque a base de tratar tanto a los hombres habían adquirido una gran cultura, y estaban preparadas para hablar, mientras que las mujeres, por ejemplo, no tenían casi educación. Una mujer normal de Atenas tenía muy poca instrucción en comparación con un hombre, que sí que había ido al colegio ahí obligatoriamente. Bueno, no era obligatorio, pero todo el mundo iba al colegio en la antigua Atenas.
Pero estas mujeres sí que se habían instruido. Entonces estaban en condiciones de hablar con los hombres, de dar su opinión, porque para eso para antes de dar tu opinión, tienes que estar informado e instruirte. Pues ellas sí que lo hacían. Pero el problema es que esas mujeres no eran auténticamente ciudadanas. Entonces realmente yo no lo contaba dentro de mis pensamientos sobre el mundo social. Eran como un elemento ajeno a la sociedad, que sí, que es muy llamativo, pero que realmente no tenía un papel muy importante dentro de lo que la sociedad tenía. Una mujer ateniense, ¿Era similar a un esclavo? las cortesanas, La mujer, sí. no, eran importantes porque eran luego las madres de los futuros ciudadanos. Pero Un papel secundario, ¿no? sí, desde el punto de vista social de la política, de los tribunales, etcétera, tiene un papel muy secundario. Eso es la realidad. En el caso de Grecia hay que entender así, salvo en Esparta, donde las mujeres sí que tenían una vida mucho más libre, hacían deporte, cosa que en el resto del mundo griego no hacían, heredaban completamente de sus padres, cosa que en el mundo antiguo no hacía, porque en Atenas, por ejemplo, una mujer no podía heredar de sus padres. Si solo tenías una hija, esa hija mantenía la herencia el tiempo justo para poder transmitírsela a otro varón. No era técnicamente nunca suya, era la transmisora hasta el siguiente descendiente, fuese igual que fuese varón, y ya ese era el propietario realmente de la herencia. Entonces ese papel hacía que las mujeres fuesen como menores de edad que siempre estaban bajo la tutela de un varón, que podía ser su padre, podía ser su tío, podía ser su marido. Entonces ellas como transmitían, que el papel suyo era transmitían la ciudadanía, transmitían la herencia, pero no eran realmente un elemento fundamental dentro de la sociedad. En la época clásica, ¿eh? Que eso es lo que nos sorprende con respecto a los mitos. En los mitos las mujeres son súper libres. Helena, por ejemplo, de Troya, una mujer ahí. Sin embargo, esa época mitológica, que no se sabe muy bien a qué corresponde, las mujeres tuvieron una libertad absoluta. Los personajes de la mitología femenina son impresionantes, pero eso no se ve en la época clásica. En la época clásica la mujer de alguna vez se oscurece, se queda un poco encerrada dentro de casa y no aparece dentro de la historia, ¿no? De Esparta sí que se conocen reinas, porque como habían reyes, cuando hay reyes y hay una realeza, la mujer ya tiene un papel mucho más importante. Por eso cuando llegó Alejandro Magno después, las mujeres volvieron a surgir otra vez, porque se crean los reinos. Entonces en los reinos sí que está el rey, se casa con la reina influye, lucha por sus hijos que quieren que sean los reyes, y entonces de nuevo otra vez las mujeres volvieron a aparecer en los libros con sus nombres y con personajes como Arsínoe, con personajes muy importantes. Cleopatra era griega, por ejemplo, ¿no? Pues todos estos personajes femeninos aparecen, pero después de Alejandro Magno, cuando se vuelven a crear reinos helenísticos. Pero en la época clásica, las mujeres prácticamente, salvo excepciones sí que hay, no cuentan un poco. La excepción, por ejemplo, de Safo, que es la famosa poetisa, es un personaje magnífico, que es del 600 a.C. Y luego, pues alguna filósofa como Hiparquia, que es de la época clásica, pero son como elementos aislados, no es el común de las mujeres. ¿Cleopatra era griega? Cleopatra era griega. Cuando Alejandro Magno muere, sus generales se reparten en todo el imperio, ¿no? Entonces la parte de Egipto, que había sido conquistada por Alejandro, se la queda uno de sus generales que se llama Ptolomeo. Entonces Ptolomeo queda ahí su reino helenístico y lo va transmitiendo a sus hijos. Entonces uno de sus descendientes fue Cleopatra, que era la séptima. Cleopatra séptima se llamaba porque había habido muchas Cleopatras anteriormente. Entonces Cleopatra era una Macedonia como había sido Alejandro Magno, porque Ptolomeo era un compañero de Alejandro Magno y había luchado con él en la guerra. Entonces ella era griega completamente. Y de hecho el nombre de Cleopatra viene del griego. Cleo significa gloria y Patra viene de pater patro, que significa padre. Es un nombre de griego. Pater patro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de pater patro? Eso me acuerdo. ¿Ves? Pues ahí se ve que el nombre era griego. Y lo que pasa es que es cierto que como había pocos griegos, y además todos estaban viviendo en Alejandría, que era la ciudad que había fundado Alejandro, el resto de Egipto, que era muy rico, seguía en manos de la gente de antes, los mismos que habían vivido en tiempo de los egipcios. Entonces, de alguna manera, los Ptolomeos tomaron otra vez el título de faraón, quisieron como hacer una continuidad cultural con lo que había para que sus súbditos, que eran egipcios, pues estuviesen contentos. Entonces, de alguna manera intentaron mantener un poco las formas antiguas de Egipto. De hecho, siguen escribiendo en jeroglífico y todo. Y entonces, para que sus súbditos, que eran la inmensa mayoría, que no eran griegos, los súbditos sí que no eran griegos, su inmensa mayoría,
pues estuviese un poco contento porque seguía su cultura. Pero la ciudad nueva como Alejandría, que nació completamente nueva, pues ahí era completamente griega y ellos eran griegos, evidentemente. Bueno, ya sabiendo el nacimiento de las polis, vamos a hablar de Esparta. Eh, ¿Hay mucho mito sobre Esparta o es tal como muestra, se ha mostrado siempre que era una sociedad muy guerrera, eh, con mucha, digamos, una generación muy fuerte? ¿Eso es verídico o Sí. se exagera un poco a lo largo de la No, historia? eso no es verídico, es así como cuentan todos los lugares y en las películas también se aparece. Entonces, es una sociedad guerrera en el sentido de que la sociedad preparaba a los hombres para eso desde su más tierna infancia. Entonces, realmente, si Esparta creó esos fieros soldados que eran imbatibles en los campos de batalla, es porque de alguna manera toda la educación espartana estaba dirigida precisamente a eso, a crear esos soldados que tenían dos cualidades, eran fieros y obedientes, que tenían que ser esas dos cualidades de los soldados, si no, realmente no funcionaba bien un soldado. Y eso se conseguía con un aprendizaje además que era constante desde la más tierna infancia. Entonces, si desde los 7 años, se supone que de los 7 años empezaba ese entrenamiento casi militar en los campamentos, pues entonces se les enseñaba con una dureza que iba progresivamente creciendo desde esos 7 años hasta los 18 más o menos, en que ese entrenamiento militar ya se consideraba como ya terminado, ¿no? A los 18 años ya pasaban a convertirse en soldados y podían ya ir a los campos de batalla. Aunque en los primeros compases de la guerra los soldados más jóvenes no luchaban en primera fila, porque la experiencia es un grado muy importante. Entonces se dejaba que tomasen experiencia luchando en las filas anteriores. Antes siempre estaban los soldados más veteranos, como siempre con todas las guerras. Y entonces había un camino muy largo, se llamaba la gogué, que es el término técnico, aunque se ha discutido mucho eso, que es el término para la educación espartana, que estaba solo dedicada ni a la enseñanza de las letras ni de las artes, solo estaba enseñada para ser grandes soldados. Entonces era entrenamiento, se les enseñaba a los niños a luchar, a pegarse, se les daba poco alimento para que estuviesen despiertos y no estuviesen ahí atontados, sino que búscate la vida, busca comida, roba si te hace falta. En la película, lo que sale Leonidas que lo Es manda, así. eso lo mandan Voy de a verdad. contar eso, sí voy a contar eso ya que sale en la película, ya que tú se sabes la película, aunque ya nadie se la sabe, Yo sé que la sabe. Pues mira, te voy a contar. Entonces, ese entrenamiento, tal como yo había empezado a contar, que roba comida si te hace falta, pégale a ese si te hace algo, estaban ahí. Entonces se fomentaba el enfrentamiento para ver. Y entonces los mayores iban mirando a los niños y iban viendo sus cualidades y de alguna manera los iban dirigiendo, ¿no? No los dejaban nunca solos, eso es cierto, ¿eh? Ellos no se pegaban, pero no se permitía que llegase a unos niveles de violencia total, sino que fuesen entrenándose, pero no llegar a un absurdo, ¿no? Entonces los mayores siempre los vigilaban continuamente, entonces paraban las peleas, etc. Y eso así iban entrenándolos continuamente cada vez en más dureza. Vestían siempre la misma ropa, tenían que bañarse en el río, vivían de alguna manera en un campamento militar, pero de los 7 años, ¿eh? Claro, salían unos soldados durísimos. Y luego, como remate final de toda esa preparación, estaba una especie de rito de paso, que es el que sale en la película, en donde el soldado, ya para terminar, ya convertirse en un hombre, que es lo que es en definitiva ese rito, tenía que matar a un esclavo. No matabas a un león, era un lobo lo que salía en la película. Claro, en la película tuvieron que cambiarlo, porque claro, lo que hace la película y omite es la parte más negativa de Esparta, que era la esclavitud. La esclavitud fue algo fundamental en la antigua Grecia, Sí. y fue las cosas más desagradables que hoy en la Grecia antigua, pero era un elemento que estaba presente siempre. Y tenía que matarlo sí o sí. Sí, entonces te daban un cuchillo, te dejaban solo ahí en el monte y no podías volver hasta que hubiesen matado un esclavo. Tú elegías al que quisieras, tenías que estar por las noches allí Hay que te quedara acechando. más mal, ¿no? Normalmente, si tú eras un joven orgulloso, elegías a uno fuerte para que fuese más meritorio, ¿no? No elegías un no, si es más fácil, ¿no? Entonces, con ese cuchillo nada más, allí viviendo solo en los campos, acechabas a la gente y elegías a un objetivo dentro de los esclavos que había muchos esclavos, y entonces tenías que caer sobre él, matarlo, y en ese momento ya habías cumplido ese rito de paso y ya te convertías en un hombre y ya eras un soldado ya de Esparta. Eso se llama la cristella, viene Cristo, que significa ocultarse, porque era lo que hacía el muchacho, se ocultaba hasta que llegaba el momento de caer sobre la víctima. Esa parte, claro, el que hace la película ve que no queda bien, entonces cambia. Le gusta el rito de paso, que es muy bonito, y entonces lo cambia por el lobo
para que sea más bonito para nosotros en la actualidad. Pero en el mundo antiguo, de esa forma, lo que hacía Esparta era controlar a los esclavos. Los esclavos había que controlarlos. De alguna manera tienes que controlarlos. Si los tiene que controlarlos. Y entonces, de esa manera, los esclavos sabían que si alguno se destacaba demasiado, se hacía muy famoso tal, pues siempre podía haber alguno de estos jovencitos que acaba de salir de ahí del campamento y te podía matar, como porque tenían la posibilidad de matarlo libremente. Pero tenían que hacerlo todos los espartanos. Eso es lo que no se sabe. Hay dudas sobre eso. Algunos dicen que sí un rey. Y otros dicen que solamente era como las tropas escogidas. Dice que dentro, como durante el entrenamiento, como he dicho yo, los mayores vigilaban y miraban, ellos iban diciendo, este tiene mejores cualidades. Claro, es muy importante. Y los iban ya como eligiendo. Y esos que eran los que tenían mejores cualidades, se supone que eran los que luego tenían que hacer ese rito de paso final, que era ocultarse por la noche y matar a un esclavo, que era como la cima ya de su prueba. Yo estoy convencido que fue así, que solamente fue los grupos más escogidos que luego iban a ser los soldados más destacados dentro del porque no todo el mundo era guerrero, ¿no? O sea, en Esparta sí, estaba prohibido dedicarse a otra cosa que no fuese la guerra. Si tú eras espartano, tenías que ser un soldado. A no ser que... No hacías nada más. Si tú eras hombre, ya eras un soldado. Eras un soldado y ibas a la guerra, solo tenías esa misión. Estaba prohibido por la ley dedicarse a otra cosa. Entonces tenía que ser eso. No podía ser otra cosa. Y la pregunta es, bueno, ¿y si todo el mundo era soldado, cómo vivía esa sociedad? Estaban los esclavos, que hacían todas las faenas de los campos y le daban de comer a los espartanos. Cada espartano además tenía sus fincas, sus tierras, y las familias de los ilotas, que es como se llamaban a los esclavos espartanos, las cultivaban para ellos y les daban de comer. Si faltaban otras cosas, pues en los límites de Esparta pues había otros pueblos que no eran espartanos y que esos sí que podían comerciar y podían trabajar, y eso les hacían las armas, les hacían las capas rojas esas que tenían, que eso sí que es cierto en la película, eran los únicos que llevaban las capas rojas esas, y túnicas rojas. En la película no salen las túnicas, pero también llevaban túnicas. Eso lo inventaron los espartanos. Los espartanos fueron los primeros que crearon el uniforme militar. Hasta ese momento, en las otras ciudades, cada uno se costeaba sus armas y las compraba pues como podía y donde podía. Pero en Esparta no, todo el mundo fue uniformado, que es el comienzo de los uniformes militares. Y se eligió el color rojo, la púrpura esa, que se supone que era porque así no se veía la sangre. Si te hacía una herida, entonces era más fácil que el otro no viese que te había herido, ¿no? Y que tú tampoco. Pero en la película se ve como unos cuerpos muy definidos. Sí, bueno, eso no lo sabemos. La película está bien. Serán fuertes físicamente, pero no sería como en la película tan marcados, ¿no? No, yo voy a decir que no por un motivo. En principio, otro fallo de la película es que cuando ibas a la guerra no ibas así, llevabas una túnica. Te quitabas la capa te la tenías que quitar cuando ya enfrentabas la capa. Nadie puede luchar con una capa. Te quitabas la capa y ya luchabas solo con la túnica. Y encima de la túnica llevabas armadura. Había que llevar armadura, que no se ve, pero tenías armadura, tenías los cascos, tenías la coraza. Claro, eso lo hacían los bárbaros germanos, y que lo hacían. Pero nadie más lo hacía. Y entonces llevaban la coraza, llevaban el casco, llevaban también una pieza aquí en la espinilla para proteger la espinilla también, y el escudo. No, eso sí que sale. Sí, eso sí, sale todo, pero falta la coraza. Eso falta ahí, que es fundamental, ¿no? Eso le hizo para lucir a los actores. Claro, le da para lucir los actores. Sí. Y luego la pregunta, ¿estaba tan definido ese músculo? En principio, sabemos que en los gimnasios griegos podía llegar a definir todo ese músculo. Lo que pasa es que en Esparta no había gimnasios. En Esparta había campamentos militares. Los espartanos se dieron cuenta que los gimnasios no eran lo mejor y más apropiado para educar militarmente a la juventud. Entonces los eliminaron y entonces se dedicaron a hacer campamentos militares. Un soldado no necesita esos músculos. Los músculos esos que vemos son para los atletas, claro. Entonces, el gimnasio es el que crea esos músculos, y el gimnasio preparaba a los niños allí en Atenas para ir al deporte. Pero no al... El entrenamiento, digamos que era natural, ¿no? Sí, bueno, la carrera, la lucha, todo era así. Carrera, lucha, entrenamiento con diferentes armas. Cuando eran pequeñitos eran unas armas así de juguete, pero era todo entrenamiento de lucha y militar. Pero en un gimnasio el entrenamiento es atlético.
Pero actualmente, por ejemplo, tú buscas entrenamiento espartano y te dicen sentadilla o... No, eso ya no. Eso es por el término Eso espartano, también porque viene porque son espartano. fuertes y... Pero no tiene nada que ver con un antiguo donde sabemos que en Esparta no había gimnasios y es porque ellos sabían, lo dijeron ellos mismos, que el gimnasio no preparaba para la guerra. Porque es otra cosa. La preparación para la guerra es diferente que el gimnasio que preparaba, sobre todo a partir de la duda clásica, para la competición. Se preparaba solo para la competición. Entonces, lo que hacías en el gimnasio era eso, pues correr, saltar, lanzar el disco, luchar, en la lucha romano, en el boxeo, pero no era actividades militares. Entonces, ahí sí, hacías pesas y tal, pero realmente, y ahí conseguías esos músculos, que es lo que se ve en las estatuas griegas. Pero en el caso de Esparta no lo hacían. Actualmente el término espartano ha llegado tan lejos que cualquier prueba dura le pone el nombre espartano, Sí, eso está bien. deporte de contacto espartano. Sí, está bien porque la vida más dura fue la de ellos. Entonces, en ese sentido sí que está bien. Pero ellos se prepararon exclusivamente para la guerra y llevaron una vida durísima. Nadie quería llevar esa vida. Realmente, cuando decíamos, esta vida era la vida del espartano. ¿Y qué pensaría, por ejemplo, un ateniense que diría eso? Pues, hombre, los atenienses decían, pues no hace falta estar tanto tiempo ahí preparándose. Se sentirían inferiores. No creas, eso también lo pongo en el libro. La idea era que en la visión romántica que los mismos espartanos transmitían, ellos decían, para nosotros la guerra es el descanso de la fatiga de estar aquí. Fíjate si lo pasaban mal, que estaban deseando ir a la guerra para hacerlo un poco mejor. Fíjate lo que pensaban los espartanos. La guerra era como el descanso de menos mal, vamos a la guerra porque estamos aquí, venga, entrenando, matándonos y pegándonos. De hecho, se sabe, los espartanos se identificaban porque tenían las orejas rotas de tantos puñetazos que se daban Eso parece en la película, ¿no? Cuando se pega en el suelo, me parece. Sí. Pues eso era lo normal. Al final, cuando tú tenías 18 años, tenías la oreja rota de tantos palos que te habían dado y puñetazos continuamente. Y así se identificaba. Esa vida era durísima y por eso está bien aplicar el nombre de espartano a esa vida tan dura, sin comodidades, sin lujos, una vida terrible de órdenes y de cumplimiento de la orden, pero súper estricto, ¿no? Cualquier cosa, infracción, cualquier cosa que pareciese que eres un poco débil, era terrible. De hecho, hay una nota famosa que ellos pasaban siempre revista a todo el mundo. Da igual la edad que tuvieses. Porque tú siempre eres un soldado hasta que tenías 60 años. Y en cuanto había uno un poquito más gordo, decía, tú estás demasiado gordo. Y te empezaban a ir ¿qué tal? Y por eso digo, ahí era terrible. Literalmente, si te veías pasar de forma Sí, ya entonces te aplicaban el correctivo de tal. Y entonces, eso era una vida muy estricta y siempre controlada, porque vivía así. Es lo que decía, aquí se vive en un campamento militar constantemente. Y claro, los atenienses veían aquello. Y los atenienses decían, bueno, nosotros nunca vamos a hacer eso, es una exageración. De hecho, lo decían, es demasiado exagerado. Nosotros vamos a seguir con nuestra forma de vida y nosotros, aunque no tengamos esa vida tan estricta, pero también somos valientes. Yo decía, también somos valientes. No hace falta llevar esa vida tan triste y tan exigente como para luego. Cuando era que iba a la guerra, iban a la guerra. Y también iban a la guerra, los atenienses eran muy valientes. Pero ellos usaban más inteligencia, mucho más. Ellos se dedicaban más a las naves. El mundo marítimo es mucho más de habilidad y de entrenamiento de la nave que de fuerza, ¿no? Pero cuando luchas en un campo abierto, la clave es la fuerza, sobre todo. Entonces, los atenienses, aunque veían que esto le tenía esa estricta vida también, jamás intentaron imitarla en absoluto. Y bueno, pues nosotros, aunque no seamos tan duros, también somos valientes y con eso compensaremos un poco lo que pueda haber de diferencia. Aparte de Leónidas, hubo un rey importante en Esparta que también pasaba la historia, además de él. Bueno, hay varios reyes que han pasado la historia. El más importante de todos los reyes es Cleómenes, que fue el que llevó a la grandeza de Esparta, que es poco antes de Leónidas, es una generación anterior de Leónidas. Y ese llevó a Esparta a su máximo esplendor, realmente. Era un hombre asesinado por la guerra, sobre la guerra, y entonces consiguió, con sus campañas militares, prácticamente controlar todo el Peloponeso que quedó bajo las órdenes de Esparta. Y es muy famoso, sobre todo porque luego al final murió un poco loco y porque algunos piensan que precisamente esa locura que tuvo era precisamente por esa vida tan dura que habían tenido, ¿no?
Y ese rey es el más importante de toda Esparta. Y luego, al final, después de la guerra de Peloponeso, fue Agesilao, que fue un rey que tuvo una... Tanto Cleómenes como Agesilao tuvieron un reinado muy largo. Esos reyes, los reyes que tienen un reinado muy largo dejan una marca en la historia de cualquier lugar. Entonces, Cleómenes tuvo un reinado muy largo y luego Agesilao también lo tuvo. Leonidas es un poco una anécdota, porque realmente reinó muy poco tiempo. Lo que pasa es que su vida tuvo ese momento de heroicidad tan grande que ha pasado la historia para siempre. Pero él reinó muy poco tiempo. De hecho, cuando él muere allí en las Termópilas, su hijo era todavía pequeño, no llegó a tiempo, tuvo que tener un tutor hasta que se hizo mayor para ser rey. Y entonces es muy poco tiempo, pero pasó la historia por su entrega y su sacrificio. Pero lo más importante fue Cleómenes primero y luego Agesilao, que fue el que vivió ya un poco ya en la decadencia de Esparta, porque tras la muerte de Agesilao, que fue ya por el siglo III, ya entró en la decadencia. Pero la muerte de Leonidas, ¿se podría decir que fue en vano o fue por un bien mayor? Hombre, se supone que él se sacrifica cuando él tiene que proteger el paso. Entonces realmente da pie, o da la orden de que todo el mundo se retire. La estrategia es buena. Sí, no, la estrategia era buena. Fue perfecta, pero sí. ¿realmente sirvió para algo o no? ¿Retroceder a lo mejor a los persas? Hombre, les hizo de alguna manera retrasarlos y preparar al resto de Grecia para la defensa. Y luego al mismo tiempo crea esa figura de un hombre valiente que se entrega en sacrificio por una causa y de alguna manera eso crea una imitación en los demás, ¿no? Cuando tú ves que hay personas que son capaces de hacer eso, pues el resto de Grecia dijo, tenemos que estar un poco a la altura de Leonidas, que se ha sacrificado por nosotros. Entonces el resto de Grecia, pues de alguna manera, sirvió de aglutinante para todos los griegos, que ya empezaba un poco a temer que Persia los iba a barrer completamente. Pero en el caso de sacrificio tuvo ese valor. Un valor simbólico y también al mismo tiempo el tiempo que dio, porque ahí se detuvo a los persas bastante tiempo, para que el resto de Grecia se preparase realmente. Y luego, en el fondo, las pérdidas humanas no habían sido tantas, porque al final Leonidas se queda con los soldados justos para defender aquello. Porque lo que dijo Leonidas, todos los que se quedan aquí se quedan para sacrificio, no va a sobrevivir nadie. Y eran realmente pocos, también un estrecho y realmente tampoco hacía falta tener mucho. Fueron 300 realmente. Sí, los 300, la idea de 300 es porque el rey espartano tenía como derecho particular tener una guardia personal de 300 hombres. Los que van allí son sus 300 hombres, los 300 hombres de su guardia personal que estaban escogidos personalmente por él. Entonces eran hombres escogidos. Como dentro del mundo de la milicia, sabemos que hay tropas escogidas, pues eran tropas escogidas, elegidas por él. Y eran los que se quedan con él, ¿no? Con el rey. Y luego sí que había algunos más que él obligó un poco a quedarse porque de alguna manera pensaba que iban a ser. Y con esos pocos son los que defienden el paso el tiempo necesario para que todos los demás se retirasen hacia el sur y ya se refugian en Corinto, en el mismo de Corinto. Yo ahora mismo no recuerdo el nombre, pero el que sobrevive. Sí, el que sobrevive. Hay uno que sobrevive, sí. No me acuerdo tampoco. Pero sabemos su historia a través de él. La sabemos a través de Heródoto, es quien cuenta esa historia. Heródoto cuenta la historia, ¿no? Sí, la historia de Heródoto. Entonces, cuando Leónidas decide su plan, entonces se pasa revista a todos sus hombres y entonces este en concreto estaba mal de la vista y no podía ver. Y entonces le da licencia para retirarse. Y claro, porque no podía luchar. Y da testimonio desde dentro, ¿no? No, se retira, ¿no? Se retira y regresa a Esparta, sin más. Lo que ¿te refieres cómo sabemos lo que pasó? Sí, dentro de lo que hicieron es a través de él, como sale en la película, que él explica lo que hicieron, que él va narrando. Hombre, él no podía narrar porque él ya, cuando Leónidas le da licencia y lo devuelve a Esparta, él ya va a Esparta y no puede conocer lo que ha pasado. Sabemos lo que ha pasado pues, por las fuentes persas, había incluso dentro del campamento persa había desertores griegos que luego pudieron contarlo, a Heródoto. Entonces todo eso lo conocemos gracias a esas fuentes que Heródoto de alguna manera reunió. Pero no de ese personaje en concreto. Entonces ese personaje vuelve a Esparta, que por cierto, cuando volvió a Esparta lo pasó muy mal. Porque dijeron, es que has puesto tú solo, ¿eh? Podrías haberte quedado allí a morir con tu jefe, ¿no? Y lo pasó muy mal porque no quedó bien de alguna manera su regreso. Aunque él había tenido licencia, el propio Leónidas había dicho, regresa, estás mal de la vista, regresa. Que luego se curó, ¿no?
Y entonces Ragnar lo pasó muy mal y solamente alguna vez se sintió bien cuando llegó la otra batalla, que sale al final de la película, que es la batalla de Platea, donde él dijo, voy a redimir aquí todos los males que haya podido hacer, y luchó allá a muerte hasta que murió en la batalla, y de hecho fue el más destacado de toda la batalla hasta que murió. Y de alguna manera era para de alguna manera redimir, ¿ves? No, no me salvé por salvarme, era porque Leónidas me había dado licencia, y lo pasó mal porque no asumieron bien que volviese. Porque en la mente espartana uno nunca volvía, tenía que Tenía que morir en la batalla. aguantar. Uno siempre resistía. Y claro, no encajó bien, pero luego se redimió. Luego en Platea, que fue la batalla siguiente, que en esa sí que ganaron los griegos, esa batalla, pues él dio una muestra de valor, e incluso él, creo, dice la gente, el historiador, que se lanzó pero para morir. Es decir, yo iba a luchar pero ya para morir. No se protegía, iba para morir. El traidor que aparece en la película persa, Eso fue es verídico. Hombre, y luego te lo cuenta, se llama Efialtes. Lo que pasa es que en la película parece como que era un griego de aquella zona. Es decir, cuando ellos llegan allí a las Termópilas, pues los griegos sí, sabían que había un paso montañoso, un poco pesado que rodeaba, y tanto lo sabían como que ponen una guardia. 1000 hombres guardaban aquello. Y por si acaso. Pero ellos pensaban que los persas no lo conocían, hasta que un hombre de la zona que se llama Efialtes sí que se le pide a la audiencia a Jerjes y le cuenta que a cambio de dinero pues le va a dar. Ese odio a los espartanos no existe, era una cuestión de dinero. Entonces realmente por dinero le comunica a Jerjes que hay un paso que puede rodear las Termópilas, y entonces Jerjes manda tropas escogidas para rodear el paso. Con la mala idea, claro, cuando rodean el paso, esta parte graciosa, las tropas escogidas de los persas llegan a donde estaban los griegos que estaban vigilando. Claro, al principio se asustan pensando que eran espartanos. Pero luego se dan cuenta que no son espartanos y todos los atacan, y efectivamente no eran como los espartanos. Los barren y aquellos tienen que salir huyendo y dejan el paso libre ya y consiguen rodearse. Pero al principio se asustan pensando, son espartanos, ya estaban como asustados y no eran espartanos porque los espartanos estaban ahí en el paso, todos los que eran. No eran tantos, los espartanos solo eran Leonidas y 300. Los demás eran otros griegos que estaban allí. Estos en concreto eran otros griegos de otra ciudad, que no eran tan valientes como los espartanos. Pero bueno, fracasaron ahí, los persas dieron en la vuelta y rodearon a Leonidas. Y Efialtes, que es el traidor, pues por dinero lo traicionó. Leónidas rechazó a los atenienses. ¿A los atenienses? ¿En esa batalla concreta? Sí. No, es que los atenienses, no, realmente en ese momento, los atenienses, su fuerza estaba en el mar. Entonces realmente, mientras Leónidas estaba defendiendo el paso, los atenienses con sus naves, que eran muchas... Que es lo que aparece en la segunda película, Temístocles, ¿no? Sí, exactamente. Es el creador de la flota ateniense. La flota tuvo un papel muy importante en la guerra. Lo que pasa es que en las Termópilas, que fue al principio, no se ve, pero en las siguientes se ve. Entonces, la flota era casi toda de atenienses. Y ahí es donde estaban los atenienses. Ahí, cada barco había 200 hombres, por lo menos. Y la flota protegía el flanco de Leónidas, porque la Termópilas está en un cortado al lado del mar. Entonces, el mar estaba protegido por las naves. Ahí estaban los atenienses. Y a Leónidas y los otros protegían el paso por tierra. O sea, que ocurre a la vez eso. Sí, ocurre la voz. Entonces Leónidas le dice, retiraos. Y la flota se retira también y todo se retira. Y él aguanta solo ahí. Pero la flota era donde estaba el núcleo del poder ateniense. Casi todo, ¿eh? Luego en la batalla, aunque luego también tenían soldados de tierra, pero en el caso, si la guerra se ganó, fue gracias a la flota. Y la flota era casi toda ateniense. ¿Leónidas se encontró con Jerjes? ¿O no tuvieron ese encuentro? En principio no lo creo, pero bueno, el encuentro famoso que siempre le cuenta, pues queda bien. Cuando le dice, oye, entrega las armas, y le dice, ven y cógelas. Puede ser que pasara, porque sí que lo cuenta Heródoto. No se sabe si lo cuenta a través de mensajeros, que yo mando el mensaje y el otro manda otro mensaje, que es lo que aparece en la obra de Heródoto, más que ese encuentro personal. Que claro, si estás haciendo una película te gusta más el encuentro personal, para que quede mucho más el efecto del enfrentamiento. Pero sí que se sabe que hubo cuando llega Jerjes, sí que dice, bueno, aún tenéis tiempo, ¿no?, de salvaros, de entregar las armas. Y entonces cuando le escribe la famosísima frase, que es, ven y cógelas, que le está en griego. De hecho, cuando vas a Grecia, todas las estatuas de Leónidas debajo tienen la frase. Todas tienen esa frase de ven y cógelas. En griego. Pero digamos que los espartanos tenían como mucho orgullo. Sí. Nunca se iban a
a rendir ni ser Sí, esclavo de esa es la iglesia. exactamente. La Pasara idea lo que era, pasara. era morir antes de rendirse. Y esa es su filosofía que aplicaban siempre. ¿Y cuánto tiempo duró esa guerra, la de la guerra médica? La guerra médica, pues fueron rápidas, la verdad, porque en 2 años acabó. La de las Termópilas fue el 480 y la batalla siguiente fue en el 479. En ese tiempo se arregla la guerra. ¿Y en cuánto tiempo de transcurso pasa lo de las Termópilas? Desde que Leónidas sale de Esparta hasta que muere. Poco tiempo, muy poco tiempo. Menos de una semana, a lo mejor. A lo mejor 2 meses, puede Ah. ser. Sí, 2 meses. No. Sí, sí. Y van andando hasta que está lejos de Esparta hasta las Termópilas. Allí esperan a que lleguen los... Porque al principio tienen que buscar el lugar ideal. Había varios, ¿eh? Había varios para elegir. Entonces los exploradores van mirando y al final deciden que las Termópilas es el más estrecho y el mejor, porque era el más preparado un poco para la defensa, y entonces al final se queda en ese. Eso pasa un tiempo, ¿no? Y entonces al final Leónidas se queda ahí, y mientras tienen que esperar. Claro, como las tropas de ejército que también venían por tierra por el norte eran tan grandes, el avance era lento. Ellos estaban de sobra preparados para esperar. Entonces esperan un tiempo también. Entonces ahí a lo mejor 2 meses, puede ser 2 meses así. Y bueno, eso después ocurre la guerra entre Atenas y Esparta. Sí, ¿o eso? después, Fue después, ¿no? después. Es decir, después de las guerras médicas viene la guerra entre Atenas y Esparta. Una vez que ya el peligro persa desaparece, entonces lo que quedan son dos grandes ciudades, porque Atenas había quedado súper, a partir de la victoria con su flota, había quedado súper engrandecida. Quedan dos grandes ciudades, Atenas y Esparta. Y el conflicto pues, fue inevitable. Y después de unos 50 años después, llegó la guerra. En el 471 empieza la guerra entre los espartanos y los atenienses, cada uno con sus respectivos aliados. O sea, fue una guerra que de alguna manera englobó todo el mundo griego. Y cuando aparece la figura de Sócrates en el aspecto filosófico, ¿Esparta seguía en auge o eso ya fue en la... Todavía sí. En la época de Sócrates todavía era el momento de la... Voy a explicar por qué. Porque la guerra entre Atenas y Esparta, quien ganó fue Esparta. Todo claro. Ese es su momento de auge. Y ese auge coincide un poquito con Platón, con Sócrates. Y en ese sentido, la admiración por Esparta era normal porque estaba en la cima del mundo griego. Habían conseguido la hegemonía después de la victoria sobre los atenienses. Y claro, ellos pensaban, pues es un país perfecto, el país que ha conseguido dominar a todos los demás. Entonces, es esa época, la del esplendor, que duró poquito también, un poco tuvo demasiado, pero sí coincide con Sócrates, que Sócrates es un gran amante de los espartanos y Platón también un gran amante de los espartanos. Sócrates, que también otra persona que ha pasado a la historia y que en Occidente también se sigue esos valores que él, bueno, esa filosofía que él impuso, a día de hoy también ha sido bastante importante. No, claro, es el primero que dirige la filosofía al hombre, ¿no? Se despreocupa un poco de la pregunta de la física del mundo y dirige al estudio del hombre. Es el que da ese giro a la filosofía y la da él. Entonces es un giro completamente novedoso y da otra vía a la filosofía que se mantuvo hasta la actualidad. En ese sentido es clave en el mundo occidental. Todo lo que sabemos de él, no hay escrito de él. Él no escribió nada. A través de Platón. Todo lo que podemos saber a través de Platón, sobre todo, que es el que crea su figura, sobre todo. Y luego, algo sabemos a partir de Jenofonte, que también fue discípulo suyo y que dejó algunas obras sobre Sócrates. Y luego hay menciones en otros lugares como Aristófanes, pero el grueso de todo lo que sabemos sobre su pensamiento, sobre todo, es Platón, que es el que más escribió y el que de alguna manera sigue siendo un filósofo, porque Jenofonte escribió mucho sobre Sócrates, pero él era un soldado, no era un filósofo. Y Platón, aunque sea su mentor, siguió el ideal filosófico, o Platón creó su propio... Platón creó sus propias ideas luego. Tuvo una larga vida y él tuvo la capacidad de desarrollar más su pensamiento. No sabemos hasta qué punto, cuánto debía Sócrates o no, pero en principio debemos pensar que Platón crea su propio pensamiento después, a lo largo del tiempo. De hecho, Platón es un apodo, ¿no? Sí, Platón es un apodo de los gimnasios, precisamente. Se lo ganó en el gimnasio. Se decía que estaba fuerte físicamente para la época. Sí, él pasó mucho tiempo en los gimnasios de joven porque tenía una forma física magnífica. Entonces él era de anchas espaldas, que era Platón, ancho. Literalmente significa ancho.
ancho. Y era por lo recio que era de constitución, que por eso pasó tanto vida en los gimnasios. Incluso compitió en alguna prueba, dice. Y eso es lo que le dio un poco su fama y el apodo. Y ya quedó para siempre, el apodo para siempre. Y tiene su gracia, sí. De hecho, a él le gustó mucho la vida de los Sí, gimnasios. porque actualmente se ha creado un meme en internet, pero A ver, dicen a que, ver, a ver. bueno, meme entre los jóvenes, Sí, que, sí. que se dice que Aristóteles dio evidencias de que Platón alguna vez, cuando debatía, enseñaba los músculos. Eso ya no Pero creo. eso, No sé. lo que yo he buscado y No, la no. respuesta que da internet es que es un meme que se ha creado, que tampoco es verídico, pero Es sí que un- hay alguna evidencia de que Hay que evidencia que en su juventud sí se dedicó mucho a los sí, pero gimnasios, estaba muy fuerte, claro, además su cuerpo le acompañaba, tenía un pero dicen que a lo cuerpo. mejor Sí, debatía sí. contra Pero ya eso ya no. y sacaba, pero eso yo No, luego ya cuando se dedicó a la enseñanza y puso su escuela, que era la lo academia, veo un poco fue un misticismo. maestro exquisito, de un trato exquisito. Ya, eso no lo No, hacía. no creo que Eso hiciera nunca esa lo cara hizo. como si fuera no Schwarzenegger, no, 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 no. no creo. Vamos, yo he leído mucho, eso jamás lo he visto en ningún sitio. Y solo, todo lo contrario, de todo lo que he leído, solo puedo entender que Platón, una vez que ya se dedica a la filosofía, cuando conoce a Sócrates, se olvida un poco de toda su vida anterior. Y él dice, ya voy a dedicarme a la filosofía. Entonces él rompe con toda la vida anterior y se convierte en una persona de un trato magnífico con sus alumnos, perfecto, era un hombre encantador. Entonces, y cuidaba mucho el trato con sus compañeros, sus alumnos. Entonces realmente no encaja tal como nosotros lo estamos viendo escrito con esa idea. No puede ser. A día de hoy, el término de la media naranja Ah, fue Platón el que tenía la teoría sí, de que Zeus creó al humano y luego separó los cuerpos. sí, Y según Platón, se decía que tú tienes que buscar a tu otra mitad sí, eternamente. sí. De ahí viene De el ahí viene, término de ahí media viene naranja. exactamente. La media naranja es un concepto creado por Platón, sí. En el diálogo ese sobre el amor que escribe. Y esa es su idea, sí. Y entonces vamos buscando, solo nos completamos cuando encontramos por fin a esa persona con la que habíamos estado antes en contacto y es la persona que vamos buscando. Por eso, buscamos la media naranja, pues buscamos lo que Platón nos dijo exactamente. Curioso que esa teoría tan filosófica de Platón, que está en su diálogo, se haya popularizado tanto. Me sorprende. Y la idea es graciosa, la idea es es una de esas ideas buenas de Platón, que tiene muchas ideas muy bonitas en todos sus diálogos, y esa es una de las que más se ha hecho popular y está bastante bien. Claro, es una historia de Platón que evidentemente queda muy bien. Vamos buscando esa Sí, media naranja que ha nos llegado, complete porque es la única que nos ha completa. llegado hasta el día de hoy. Sí, sí, es Pero bueno, que verdad. si alguno, el oyente o algún espectador está viendo esto, que no se rinda, porque según Platón, Sí, si no encuentra su media naranja, lo encontrará, pero exactamente, tienes que buscarla. sí, Tienes sí, exactamente. Eso lo contó Platón y se quedó. Quedó así. Ya, hablando de Alejandro Magno, digamos que es una de las figuras más importantes, ya no de Grecia, Sí, sino de la historia, sí, de la porque historia, es verdad. lo catalogan como, Sí, sí, sí. para muchos será el mejor líder militar, pero él combatía o solo lideraba las tropas. Él combatía. Y la explicación es porque, de hecho, hay en las fuentes antiguas había listas de todas las heridas que había sufrido Alejandro, que estaba lleno de heridas. Entonces, todas esas heridas eran combates personales que él luchaba siempre en la guerra. Así como otros generales combaten desde la retaguardia y dirigen las tropas, él siempre actuaba. Normalmente él iba siempre en un ala, en la ala derecha, donde estaba la caballería, y él atacaba con la caballería hacia la carga de la caballería. Normalmente luchaba en el ataque directo siempre. Pero, Y así tenía heridas el cuerpo. pero lo hizo muy joven, ¿no? Conquistó. Sí, hombre, es que él fue joven Conquistó siempre. Como murió joven, Ah, pues fue claro. joven siempre. Sí, pero Entonces, mira, a los 23 años había conquistado ya sí, Mediterráneo, puede ser. prácticamente. Bueno, él comienza ahí conquistando todo el imperio persa, que iba desde Troya hasta la India. Él llega hasta un río de la India, muy cerca de ahí de Ganges, y todo eso lo conquistó prácticamente en unos cuantos años. Pero su plan era unificar la cultura griega en todos esos países. No sabemos su plan. La verdad que el plan ahí está ya en la discusión de los historiadores, porque como tampoco vivió tanto tiempo como para que ese plan se viese, pero en principio una vez que conquista el imperio persa, él de alguna manera quiere como establecerse allí. Entonces él de alguna manera puede ser, diseña como una especie de fusión
de las dos culturas, ¿no? De los persas con los griegos. Y intenta esa fusión, ¿no? De las dos culturas. Y eso sí que, por lo menos al principio, lo vemos, ¿no? Haciendo bodas mixtas entre griegos y persas, intentando también él incluso adaptar las costumbres un poco de los persas. Entonces intenta esa fusión. Y luego, evidentemente, se trastoca porque muere muy joven, pero en principio sí que intenta esa fusión. Él tuvo de mentor a Aristóteles, Sí, sí. pero claro, Aristóteles era un filósofo, pero él tuvo alguna referencia militar, eh, que venía de una familia militar o... Su padre, su padre. Su padre, que era Filipo, lo había llevado con él a la guerra desde muy pequeño. Entonces, Ah, él realmente ya... él se había educado en la guerra porque los macedonios eran un pueblo que vivían prácticamente para la guerra. Entonces, Filipo, que también tenía el cuerpo lleno de heridas también como militar que era, pues lo había educado a él como heredero suyo, que lo había educado para la guerra. De manera que él había aprendido a luchar ahí con su padre. Entonces, realmente no sabemos mucho de la instrucción militar de Alejandro, pero sí que sabemos que en la batalla, por ejemplo, de Queronea, donde derrota a Filipo a los griegos, Alejandro, que a lo mejor tenía 17, 18 años, luchó allí, en esa batalla, allí, a los órdenes de su padre. Entonces él se había educado prácticamente ahí, porque Filipo había hecho guerras continuamente. Y entonces él se había educado ahí, en el campamento con su padre. Aristóteles le da otra cultura. Lo que le da a Aristóteles es la cultura griega. Entonces ahí le permite conocer el mundo griego, la Ilíada, la Odisea, y darle esa profundidad a la educación que no había tenido porque realmente la había tenido solamente en los campamentos con su padre. En el contexto, el contexto bélico de la guerra, es verdad que se tenía muy presente la homosexualidad entre algunos guerreros, porque Bueno, también la pedofilia entre los militares, ¿no? Los griegos utilizaban también ese concepto para darle, enseñarle valentía. Bueno, vamos a se ver, al dice ser eso. un mundo, toda sociedad que es muy, muy guerrera tiene un poco de tendencia a ir hacia eso, porque son mundos muy masculinos. Entonces realmente hay una tendencia, tanto en Esparta, por ejemplo, pasaba. Esparta, de alguna manera se fomentaban esas relaciones homosexuales para de alguna vez estimular Sí, el vínculo, el ¿no? El vínculo, vínculo de y guerra. luego en la lucha tú tenías que demostrar a la otra persona que estabas ahí a la altura y que estabas ahí como fiel ahí al espíritu guerrero, ¿no? Una especie de fomentar el valor, ¿no? Y los macedonios también lo hacían, la verdad que también lo hacían. Y sobre todo los espartanos. Los latines lo hacían menos. Y también lo hacían los tebanos. Los tebanos también lo habían cultivado. De hecho, los tebanos tenían un cuerpo de élite que eran solamente parejas de este tipo de personas de amantes, que eran su cuerpo escogido de ataque, de lucha, de choque, ¿no? En las batallas. De manera que sí que se fomentó. Pero es porque de alguna manera, tanto tiempo de camaradería, tanto mundo aislado de los hombres, fomenta ese tipo de relaciones. Porque en Atenas, como no fomentaban ese tipo de mundo aislado, entonces no existió realmente. Y entonces, pero el resto de ciudades como Tebas, como Esparta y en Macedonia también existía, sí que la homosexualidad de alguna manera estaba un poco extendida y no era incompatible con la valentía y con el arrojo en la De guerra, hecho, ¿eh? siempre se ha dicho, ¿no? Compatible. Que personajes como Aquiles, incluso Alejandro Magno, Alejandro Magno también, sí. pero Alejandro Magno, son teorías que hay. No, parece ser que es cierto, sí. De algunas veces sí. Sí que Sí que es fue, cierto, porque sí. él no estuvo casado con alguna mujer. Él se casó 3 veces, Ah, se casó 3 veces. Pero bueno, también tuvo relaciones con su amigo más íntimo, que era Festión, y que era el más próximo a él siempre. Pero porque ellos no lo veían como incompatible. El matrimonio y la mujer era una cosa, el otro era otra cosa. No se ve como incompatible como se ve en el mundo actual. Ellos tenían otro concepto diferente. De hecho, la homosexualidad no es una palabra que se puede aplicar para el mundo griego. Ellos tenían una mente mucho más abierta, sí, más ¿no? liberal, ¿no? Más abierta, Ella más... no tenía esa visión limitada. Entonces, realmente, la mujer te casaba, tenías hijos, porque también era parte de tu obligación, casarte y tener hijos. Pero bueno, luego también podías tener relaciones, ese vínculo de la camaradería con otro compañero, ahí pues también podía crear esa relación. Y no, de alguna manera no afectaba para nada ni tu reputación, ni tu valentía, ni nada. Bueno, pues ya estamos finalizando el episodio. Encantado de haberte tenido aquí, de aprender, de explorar también el mundo griego, que posteriormente también Roma,
utilizó también estos términos, ¿no? Y en el siguiente episodio también exploraremos la parte de los mitos, de leyendas del mundo griego y ya nos veremos en el siguiente episodio.